Lo que Dios dice es. Amén. Jacob se robó la bendición, se robó a las hijas del tío llamado Labán, y Labán lo iba a matar. Escuche bien, Labán lo iba a matar y lo voy a matar, y Dios le dijo: cuidado te atreves siquiera a decir una mala palabra en contra de Jacob. Jacob después se convierte en Israel cuando tiene el propósito que ve el ángel, y en ese encuentro maravilloso el ángel le cambia la palabra de su nombre, y ya no significa el suplantador, sino el que persiste, el que lucha, el que prevalece, el príncipe, porque has luchado con Dios y has vencido. Entonces ahí aparece por primera vez el nombre de Israel. A Jacob le cambiaron el nombre por Israel. A través de la profecía dice que Israel llegó a ser cautivo, ¿dónde? ¿En qué país? ¿Me siguen los que escriben en las Biblias, los que vienen a la escuela dominical y apuntan los versículos? Amén. Amén, hermano, apunte. Un faraón se lo lleva, Israel llega, Jacob y sus hijos llegan a Egipto. Y en Egipto, el hijo de Jacob, llamado José, Dios lo pone en un lugar privilegiado, pero la Biblia dice: se levantó un faraón que no conoció a José ni al Dios de Israel. Y este faraón, Ramsés I y Ramsés II, subyugaron al pueblo. Como vieron que las mujeres judías eran robustas y daban a luz muchos hijos, y teniendo miedo de que se multiplicaran y le quitaran el reino, lo esclavizaron. Y estuvieron cautivos 430 años, 4 siglos más 3 décadas. Y eran trabajos forzosos. Y el pueblo de Israel clamaba a Dios. Clamaba a Dios. Y es cuando Dios llama al salvado de las aguas. ¿Quién es salvado de las aguas? Moisés. Eso significa Moisés, salvado de las aguas. Y a través de Moisés Dios liberta al pueblo. Amén. Faraón no los quería dejar salir. Pero después el Señor le mandó 10 plagas. Dios hizo 10 plagas para los enemigos de Dios. ¿Cuáles son las plagas? Los piojos. Los piojos no son para los cristianos. Los piojos son para los inconversos. Para los enemigos de Dios. ¿Sí dice la Biblia? ¿A quién le mandaron los plagas? ¿Sí o no? Ay, hermano, bueno. Órele a Dios que le quite toda plaga. De plagas, de úlcera, las vacas se murieron, los primogénitos, y Faraón dijo: no, el Dios de Israel es Dios. Y dejó salir a Israel de allá. Y después, a través de Josué, Dios le dijo: te daré una tierra en la cual tú no plantaste. Te daré una tierra que tú no plantaste, viñas que tú no sembraste, pozos de agua que tú no cavaste. Una tierra rica que fluye leche y miel. Israel tuvo que conquistar esa tierra, la tierra de Canaán, porque ya por promesa le pertenecían a Abraham. Esto es una médula, porque ellos dicen los enemigos de Israel que Israel se metió y quitó. No, la promesa de Dios ya estaba cuando la tierra estaba deshabitada. Es decir, que esa tierra le pertenece a Israel por promesa de Dios. Abraham se establece en Beersheba, el lugar de los 7 pozos. Sheba es 7 en hebreo, Beersheba. Y ahí le dijo Dios a Abraham: toda esta tierra daré a ti y a tu descendencia. Israel lo que hace es reclamar lo que Dios ya le había prometido a Abraham. Amén. Esto es algo muy importante. Recuerden que Abraham tuvo tomó por mujer a una concubina de su mujer llamada Agar. Sara, en un arrebato de falta de fe, le dijo: el problema soy yo, mijo, aquí está mi criada, hazle el hijo a ella. En otras palabras,
Y Abraham ni corto ni perezoso. Ismael, asno montés. Esa mujer entró a la habitación siendo esclava y salió siendo mamá. Y Dios acá, ¿qué has hecho, Abraham? What do you say? ¿Qué dices? What do you happen? ¿Qué has hecho? Y Abraham, no, es que la Sara, que ella que la embarazo, que ella está estéril, Señor, ¿qué tal? Cuando ese niño creció tenía problemas, porque menospreciaba al de la promesa. Y Dios le dijo a Abraham, oye a tu mujer, oye a Sara. Y Sara quería echar a la concubina y echar al hijo de la concubina. Y Dios le dijo, déjalo, hay un propósito grande. Amén. Cuando Agar lo dejó en el desierto a Ismael, porque sentía que la habían echado y que no tenía fuerza para darle agua a quien era su hijo, Dios le apareció por medio de un ángel, le dijo, Agar, mira la fuente, y ahí vio la fuente. Dios que me ve. Amén. Y le dijo a la promesa, mira, serán de rostros de fieras, serán fieros de rostro, pero serán poderosos. Ahí nace las naciones árabes. Eso es tremendo, porque un pecado, mire todo lo que ha acontecido en el mundo. Ahora les voy a hablar más antiguo, esta apenas es la intro. Volvamos a Israel. Llegan, conquistan Canaán. Josué, Caleb, de los que salieron de Egipto son los que conquistan. Después vienen los jueces, entre ellos Samuel, Sansón, Ahod. Varios jueces gobiernan a Israel, pero el pueblo se olvidó de Jehová, porque Israel es contumaz y es rebelde, porque se levantaban en contra de Dios. Después aparece el primer rey que se llamó ¿cómo? Saúl. Saúl se pervierte, se corrompe. Dios levanta a un hombre llamado David. Amén. A través de David nace Salomón, pero en Salomón se divide el reino, porque Salomón, o el hijo de Salomón, perdón, en Roboán, por no mantenerse en los principios de su padre, se alejó y Dios rompió el reino. Y las tribus de Israel, que eran 12, se dividen, el reino del sur en Judá y las demás 10 tribus en el norte, en Samaria. Entonces cada tribu buscó la forma de adorar a Dios. Muchas veces había invasiones de los pueblos de alrededor. Se llenaban de la influencia, adoraban ídolos paganos. Había un dios llamado Moloch, que tenía una llama, unos brazos así, le tiraban los niños prendidos, con el horno prendido, los niños se morían ahí, era como una ofrenda. Astarot, Baal. Toda esta clase de divinidades eran de los cananeos. Israel siempre sufrió esa influencia. Y por eso Dios levantaba profetas como Jeremías. Prorrumpidos cielos, lloraos en gran manera, rasgados, porque mi pueblo ha cometido 2 males. Me dejaron a mí de agua viva y cisternas rotas que no contienen agua. Israel se desvió muchas veces. A través de los profetas Dios le envió mensajes como vuélvanse al amor, vuélvanse a mí. Yo reuniré, yo sanaré su tierra, habrá medicina para mi pueblo en Judá. Pero Israel, lastimosamente, la ley fue creada para ellos, pero ellos no cumplieron la ley. Por ahí aparecen unos que mesiánicos que son israelitas, y van a cumplir la ley ellos. No lo cumplieron los israelitas, lo van a cumplir ellos. En este tiempo de gracia, hombre, uno se salva por la gracia, hermano. Amén. Es tan importante que sepamos que es sumamente de beneficio para nuestras vidas que estemos en el tiempo de la gracia. Denle un aplauso al Señor. El pueblo de Israel, las tribus del norte se la llevan cautivo a Siria. Se levantó el imperio asirio
y se lo llevó cautivo. El reino de Judá permaneció un tiempo más, pero después en el 586 a.C. fue también cautivo por Nabucodonosor, y aparecen profetas como Daniel y Ezequiel que estuvieron en el cautiverio de Babilonia. Amén. Después del cautiverio de Babilonia vienen los ejércitos de Medo-Persa, los medo-persas, que conquistan a Babilonia y todos sus entornos, y entre ellos los israelitas. Le hablo de historia para que sepa para dónde vamos a terminar. Y después viene de Babilonia los persas. Después de los persas vienen los griegos. ¿Se acuerdan de la historia de Alejandro Magno? Un jovencito de 22 años que en 10 años conquistó casi todo el mundo entero, pero murió a los 32, murió muy joven. Y después de Alejandro Magno vienen los romanos. Los romanos. Si usted lee la estatua de Daniel, capítulo 2 de Daniel, usted ve una estatua que tenía cabeza de oro, Babilonia, pechos de plata, Medo-Persa, bronce en el vientre, los griegos, y las piernas de barro y hierro cocido, ¿verdad? Eso representa a los romanos. Los dedos tenían 10, los pies tenían 10 dedos, representan los 10 reyes. Amén. De Roma. Mire, es importante porque Cristo nace en el tiempo del Imperio Romano. La profecía de Daniel dice que una mano arrojada, no con mano humana, mandó una piedra y desbarató la estatua, golpeó en las piernas. ¿En qué tiempo vino Cristo? En la edad del Imperio Romano. Y cayó, y la Biblia dice que se desmenuzó. Pero la piedra que arrojaron se asentó sobre un gran monte y se hizo un gran reino. Y dice la Biblia, un reino cual jamás será destruido. ¿Sabe cuál es ese reino? El Evangelio. Todos los imperios del mundo han perecido y perecerán, pero en la mano humana, la mano que lanzó la piedra, no humana, perdón, desbarató la estatua y se hizo un gran monte. ¿Acaso Jesús cuando apareció nos dijo el reino de los cielos se ha acercado? Ese es el Evangelio del Señor. Alguien diga gloria a Dios. La Biblia dice en Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Imahanael, que traducido es Dios con nosotros está. La presencia de Dios con nosotros está. Amén. Porque un niño nos es nacido, Isaías 9:6, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero el 7 no lo pasemos por alto. Y lo dilatado de su imperio y su santa paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. ¿En qué? En juicio, en justicia. ¿En qué más? Desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El mensaje principal de Jesús fue dirigido primeramente a los judíos, porque Jesús predicó a los judíos. Son pocos los versículos donde el Señor habló a gentiles, muy pocos. Aparece la sirofenicia, amén. Aparecen otros griegos por ahí que llegaron en tiempo de Jesús. Pero el mensaje de Jesús fue directo a los judíos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús es judío. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas. Menciónenme algunos patriarcas, a ver. Abraham, Jacob, Isaac, Judá, los 12 patriarcas. Y príncipes como Moisés o David aparecen en ese linaje. Pero de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, porque Jesús vino de vientre judío.
En Israel, para reconocer ahora mismo a alguien como judío, tiene que nacer de vientre judío. Jesús nació de vientre judío. ¿Sabe que a Jesús se le llama hijo? ¿Por qué se le llama hijo? A ver, un pentecostal que me diga, ¿por qué se le llama hijo a Jesús? ¿Por qué se llama hijo? Porque nació de mujer. Y todo el que nace de mujer es hijo. Amén. Fue engendrado por el Espíritu Santo, pero nacido de mujer. Alguien diga gloria al Señor. Pero hay un problema aquí. A los suyos vino. Juan capítulo 1, verso 11. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto me gusta, hermano. Yo estoy emocionado y cálmate, Carlos, cálmate. La piedra que desecharon los edificadores. Carlos, sígame aquí con estos versículos. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Y en ningún otro. Hermano, ¿y la ley de Moisés? No, la ley de Moisés fue para ellos. Los que vivieron en la ley serán juzgados y serán transgresores o serán santos por la ley. Nosotros vivimos en la gracia, solo en Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gloria al Señor. Juan 1, 11 y 12. Después dice a los suyos. A los suyos. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, el linaje. Pero los suyos no le recibieron. No me recibieron a mí. Ahora me voy a llamar a un pueblo que no es pueblo. Y llamaré gente que está lejos para hacerla cercana. Amén. Me invocarán y yo les oiré. Israel cerró la puerta a Cristo. Vamos a comenzar a leer la Biblia. Téngala abierta, por favor. Pablo es un apóstol que Dios levanta a los gentiles. Porque Pedro le predicaba a judíos. Y los judíos se convertían. Y si un judío se convierte en el tiempo de la gracia, automáticamente entra a la iglesia, cristiano. Amén. Entonces, muchos judíos de la iglesia primitiva se convirtieron. Aceptaron el evangelio y fueron bautizados en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Y los bautizaron y la iglesia crecía en número y se multiplicó la iglesia, pero vino persecución, entonces tuvieron que salirse de Israel e irse a otras naciones. Cuando comienzan esos israelitas a llegar a esas naciones, se dio la necesidad de predicar también. Pero Dios llama a un hombre llamado Pablo, que era un hombre intelectual con un coeficiente, un CI altísimo, hablaba 7 idiomas, tenía 3 nacionalidades poderosísimas, griego, romano y judío. En ese tiempo valía. Era adiestrado a la mejor universidad, que era la de Gamaliel, porque antes las universidades eran ancianos, oráculos que enseñaban a los niños. Los padres llevaban a los niños allá a las universidades que tenían ojos y bocas. Los viejos eran las universidades de antes. Y los sentaban ahí todos los días y los viejos le enseñaban a los jóvenes. Entonces Gamaliel era un tremendo maestro. Y Pablo desde pequeño fue adiestrado a los pies de Gamaliel.
Para rematar, tenía un linaje de Benjamín, era muy conocido. Benjamín significa lobo arrebatador. Eran hombres tenaces, fuertes. Entonces Pablo dijo: yo voy a quitar a esos cristianos que son todo ignorantes. ¿Cómo es que van a adorar a alguien que murió? ¿Cómo es que van a adorar? Es una secta, las voy a acabar. Y pidió cartas. Y los sacerdotes le dieron cartas: vaya y acábelo, destrúyalo, vaya. Esos se van a ir al listecito, van a morirse. Camino a Damasco iba Pablo con el pecho así. ¿Dónde están esos cristianos? ¿Dónde están? Y estaba Jesús allá en el cielo y dijo: déjenmelo a mí. Después que Jesús subió al cielo, la única parte en la Biblia donde se bajó fue para casarse a Pablo. Déjenmelo a mí. Se abrió el cielo y apareció Jesús y le hace: ¡Pablo! ¡Ay, me asustaste! Cayó al suelo. Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y Saulo acá asustado: ¿qué fue? Puro fue, ¿qué fue qué? Yo estoy persiguiendo a unos cristianos. Precisamente donde ellos están, yo estoy. Y donde ellos son, yo soy también. «20 segundos de cielos abiertos y el que era asesino se convirtió en perseguido». 20 segundos de cielos abiertos y el hombre prepotente se hizo noble. Y le dijo el Señor: ahora te voy a mostrar cuán necesario es padecer por mi nombre. Y Pablo, que iba a destruir a los cristianos, se convirtió en uno de ellos. No era un cristiano como cualquiera, no era un cristiano que no le temblaban las piernas. Y por eso Dios levantó a hombres como Pablo, que no les importaba irle a decir en la cara al que sea. Aleluya. Y acá estaba el pastor Ananías: Señor, ¿y qué visión es? Levántate y bautiza a un hombre llamado Pablo. ¿Cómo así, Señor? Ese es el perseguidor. Bautícelo. Y lo voy a buscar a Ananías y estaba cieguito, Pablito, pobrecito, estaba cieguito el hombre. Y cuando lo bautizaron, recibió la vista. Y la Biblia dice: inmediatamente predicaba Jesús en las sinagogas. Aleluya. Ya sabes por qué Dios usa tu carácter. Ya sabes por qué Dios usa a las personas que son fuertes y valientes. Dios le cambió la visión: ahora vas a llenarme toda Asia y toda Europa del evangelio. Y Pablo comenzó a establecer iglesias. Yo no quiero ser pastor, yo quiero ser misionero. Póngame aquí. Yo iba aquí, predicaba allá, le impusieron las manos, sacaba pastores, sacaba obreros, comenzaba a abrir la iglesia. Y donde la iglesia se establecía, él se iba a otro lugar a establecer iglesia, porque era apóstol de Jesús. Pablo tenía un poder tan grande, tan poderoso, hermanos, que decía a la gente: han llegado acá los que trastornan el mundo entero. Pablo dijo: cuando yo pretendo ir a una iglesia, no voy con palabras de intelectual sabiduría, yo voy con demostración de espíritu y de poder, porque somos ministros competentes de un nuevo pacto, porque vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, viendo como un espejo la gloria del Señor. Ese Pablo, hermano, fundó una iglesia en Roma. La cuna del imperio romano. Por eso Dios lo levantó. Hombres así, que no les teme nada. Ya mismo voy y se las monto. Y habían hermanos en la iglesia de Roma. Y comenzó a decirle en Roma: Dios no ha desechado a Israel, porque había menosprecio a la nación de Israel. Ese espíritu antisemita, aunque semitismo tiene que ver con todos los que son árabes y entran los árabes, en realidad es un anti-Israel, algo que va en contra nomás de Israel.
Y Pablo dijo, momentico, ¿acaso el tropiezo de Israel es para vergüenza de ellos? No, porque cuando ellos pecaron, vino salvación para los gentiles, para provocarles a hacerlo, y su transgresión es la riqueza del mundo. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Nosotros hoy disfrutamos de la gracia de Dios, disfrutamos de esa gracia de Dios. Aquí los pecadores se salvan por gracia de Dios. Usted cree en el Señor, se bautiza y es salvo. Si se mantiene en santidad, recibe el Espíritu Santo, usted es salvo. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel hoy, en este tiempo, es una nación como cualquier otra nación. La nación de Israel, llamándola étnicamente, o sea, los que son descendientes, ellos fueron esparcidos por todo el mundo. La Biblia dice en Mateo 24, ahorita le leo esa profecía, que ellos serían expulsados por todas las naciones. Y vendrán tiempos terribles para Israel. Y por consideración a esto, Israel hoy, dice Pablo, tiene un espíritu de estupor, que viendo no ven, ni oyendo oyen. Yo estuve muchas veces en la calle Jaffa de Jerusalén tratando de evangelizar, pero ese pueblo está cegado en su religión. En Israel se ve un abanico de características. El judío no solamente es el que viste de negro y blanco, hay algunos judíos que visten normales. Algunos van al extremo, otros al otro extremo, y se mantienen. Cuando Israel fue cautivo por Babilonia, se lo llevaron a Babilonia, pero regresaron a Israel con costumbre babilónica. Cuando se fueron a Siria, regresaron a Israel con costumbres asirias, que Dios los amonestó. Aprendieron de los romanos, de los griegos, de los babilónicos, de los persas y también de las naciones. Allá se hablan muchos idiomas, muchas partes. Hay ciudades que son de judíos de Iberoamérica, que se pueden llamar los judíos sefardíes o sefaradíes. Están los judíos que son del norte de Europa, que son los askenazis, y están los mizrahim, que son los del norte de África, de tez morena o oscura. Allá hay judíos de toda clase. Cuando el apóstol Pablo es decapitado en Roma y la iglesia sigue adelante, cada uno de los apóstoles muere. El último que muere es Juan. Pero después de la época de los apóstoles se levanta otra iglesia. Una iglesia que el apóstol Juan amonesta en Apocalipsis en diferentes ciudades. Pero en esa época quemaron a Jerusalén. 70 después de Cristo, un emperador llamado Tito, y todos los judíos son esparcidos por el mundo entero. Jerusalén quedó vacía, el templo fue destruido, esa tierra quedó totalmente helada. Entonces llegaron algunas personas que vivían alrededor, los árabes vivían alrededor, tomaron esa tierra. Israel luchaba por siempre volver, pero hubo muchas guerras, ahorita les menciono algunas. Y esas guerras representaban el deseo de Israel de volver. Pero por mandato de Dios ellos fueron esparcidos por todas las naciones de la tierra. Hubo un hombre llamado Simón Bar Kokhba. Él dijo, no nos vamos a dejar quitar nuestra tierra. Vamos a sacar a estos emperadores romanos de aquí. Vamos a ir. Comenzaron a hacer una rebelión en contra del imperio romano y luchaban las batallas y ganaban. ¿Y sabe qué hizo el emperador Adriano? Esto es muy importante. El emperador Adriano dijo, ahora les voy a mandar una legión. 1 millón de soldados llegaron a Israel por barco para quitarle la rebelión a Simón Bar Kokhba. La famosa rebelión de Simón Bar Kokhba y un rabí llamado Anaquiba.
mataron a Simón Bar Kokhba, mataron a todos los que estaban ahí. Y el emperador Adriano dijo, ahora por represalia al Imperio Romano, les voy a cambiar el nombre a Jerusalén. No se va a llamar Jerusalén, se va a llamar Aelia Capitalina. Y pusieron en los mapas Aelia Capitalina. Y después dijo, y esta tierra no se va a llamar Judea. Les voy a quitar la religión. Les voy a quitar el nombre de la tierra para que nunca más se acuerden. Llámenme, le dijo a los cartógrafos, llámenme estos filistean. Porque unos siglos atrás, 2000 años atrás, habían unos hombres llamados los filisteos, que eran de Europa, de Creta, eran hombres así fornidos, gigantes. Lo llamaban los comecráneos. Eran violentos. Y se asentaron en toda la costa mediterránea. Las ciudades de Israel como Gaza, Asdod, Askelon, la ciudad de los filisteos. Pero esos filisteos se acabaron en el tiempo del imperio persa. Pero Adriano unos años después dijo, un momentico, ahora lo vamos a llamar filisteo. En latín filisteo es palestino. Entonces esto se va a llamar Palestina. No se va a llamar Israel, se va a llamar Palestina. Y como no había israelitas ahí que dijeran, no se llama así, sino que los expulsaron o a los que quedaron vivos los mataron, se va a llamar Palestina. Entonces las naciones árabes que estaban alrededor dijeron, hay una tierra vacía, no hay habitantes, vámonos para allá. Entonces todos ellos se hicieron pasar como palestinos o filisteos. Pues nosotros somos los antiguos filisteos. No es cierto. Porque la tez de los verdaderos filisteos eran gruesas, fornidas, gigantes. Y no es así. Pero bueno, la historia dice que esa tierra se llamaba Palestina después que el emperador Adriano dijo que se llamara Palestina. Israel se va, esparcido por todo el mundo. En España los reyes los mandaron a matar a todos los judíos. Sufrieron persecución por causa de haber negado a Jesús. Ellos fueron expuestos cuando apareció la peste negra, una peste bubónica que mató a millones de personas en Europa. Culparon a los judíos. La rebelión mongola, también aparecieron los judíos. El Imperio Otomano los persiguió. El bizantino los persiguió. Y muy cerca los nazis de Alemania los exterminaron en un famoso exterminio de más de 6 millones de judíos. Por causa de haber negado a Jesús. Les leía que su caída fue gloria para nosotros. Su transgresión, riqueza para nosotros. Muchos cristianos, y lo digo hoy con la autoridad del Espíritu, porque una vez estaba predicando yo en una iglesia, cuando me iban a enviar como misionero a Israel, y se me acercó un hermano con corbata y con Biblia, a decir improperios de Israel. Usted va para un estado así, usted va para una nación así. Comenzó a hablar mal. Le dije, hermanito, no hable así. Hay que darle libertad a los palestinos. Y muchos cristianos, Free Palestine. Estoy tocando, hermano Torrelosa, un nervio aquí. Porque sé que esta enseñanza puede levantar polvorín. Pero estoy aferrado a la Biblia. Labán, con todo lo malo que había hecho Jacob, Dios le dijo, no hables mal. No hables mal de Israel. Pero ¿qué es lo que ha hecho? La violencia no justifica violencia. Pero en la Biblia Dios a los antiguos les permitió violencia.
¿Por qué, hermano? No sé, Dios es Dios. Es una cultura totalmente ajena y diferente a la nuestra. Pero así, con todos los defectos que tiene, Dios trajo a los gentiles una riqueza especial, que es el evangelio que vino a través de Israel. Diga gloria a Dios. Israel fue elegido y no rechazado para siempre. Dios no ha desechado a Israel en ninguna manera. Decía Pablo, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, porque su transgresión vino a ser salvación. Y así ha dicho Jehová, Jeremías 31:35, que la descendencia de Israel no faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Cuando Israel cae, la iglesia aparece, porque cuando el Señor abre la oportunidad que todos aquellos que crean en Él sean salvos, la iglesia aparece. ¿Quién es la iglesia? Todos los que son gentiles, no judíos, los que se convierten, los que aceptan el evangelio. Amén. Que los judíos se salvaban por la ley, ninguno se salvó, pero los gentiles se salvan por gracia. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál pueblo? Del pueblo de Israel y de la iglesia hizo uno. Porque lo que conecta a la iglesia con Israel es Cristo. Amén. Dice la Biblia, derribando la pared intermedia que había en medio de nosotros. Y de los dos pueblos hizo uno. Israel todavía es la hora y ellos dicen, no, esto es de nosotros, esto es mío. No se metan por aquí, esto es de nosotros. Y no quieren que Dios sea de Dios de ellos. Y Dios dijo, no, yo soy Dios de todos. Porque en el evangelio la justicia de Dios, Romanos capítulo 1, se revela por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y después dice, y no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿A quién? A todo aquel que cree. Primeramente, ¿a quiénes? Al judío y también al griego. ¿Y también a quién? A todos los gentiles. Gálatas capítulo 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Se acuerdan? Y herederos según la promesa. En Cristo nos unimos con Israel. Querramos o no. Dios no nos ha mandado a ver lo que Israel hace. No, eso es problema de Dios con ellos. Nosotros creemos en la fe en Jesús. Jesús nació de Israel. Deuteronomio dice, no los escogí, una profecía para Israel. No los escogí yo por ser los más buenos sobre la tierra, sino porque yo quiero. Soberanía absoluta de Dios. Romanos 10 capítulo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que seáis arrogantes, para que no seáis arrogantes, lo que ha acontecido en cuanto a Israel. Pero vendrá el libertador de Sión, y que apartará de Jacob la impiedad. Hoy en Israel se habla de muchas guerras, y permítame mencionarle unas guerras. Israel se ha levantado contra, o imperio se ha levantado en contra de Israel, y tuvieron muchas guerras, terribles guerras. La guerra
contra el imperio babilónico, contra el medo-persa, contra los griegos, contra los romanos. Amén. Contra el imperio otomano. Guerra que a ellos les tocó batallar. Y ahora, después del 48, cuando la ONU les entrega el Estado de Israel y dice, esta tierra le pertenece a Israel, las naciones árabes que estaban alrededor declararon la guerra a 600,000 judíos que apenas existían ahí. Y las naciones árabes grandísimas en territorio, grandes, ricas en petróleo. Israel no tiene petróleo. Pero en 70 años Dios ha puesto esa nación como una potencia mundial, para el equilibrio, para el reloj profético de lo que viene. Amén. Yo que estuve viendo ese lugar y yo veo cómo crecen. Yo le decía ayer al hermano David, supervisor del distrito, le decía, ¿sabe algo? Montería es verde, bonita, es verde, pero es calurosa, porque debajo de la tierra hay agua y esa agua se evapora y por eso todo aquí es verde. En Israel es seco, no hay agua bajo la tierra, es desértico. Pero usted vaya a las planicies de Jerusalén y usted ve eso verde. Se va al norte y ve eso verde. ¿Qué pasa ahí? Allí no es la humedad que está bajo el agua, allí es la palabra de Dios que convertirá el desierto en manaderos de agua. Una tierra que no se puede cultivar casi y es potencia en agricultura, en tecnología, en ciencia. ¿Por qué? Porque Dios ha querido con ellos un trato especial. Amén. Israel en el Salmo 83 es la guerra que está viviendo hoy. El 7 de octubre del año 2023, yo llegué a mi casa en Jerusalén y había una guerra terrible, hermanos, terrible la guerra. Yo nunca había visto la muerte tan de cerca como ese día. Imágenes en el televisor, en los celulares, de gente decapitada. Mujeres embarazadas que las mataron, abrieron el vientre, sacaban los niños. A uno de esos niños lo metieron en un horno microondas. A una familia entera le prendieron fuego y los quemaron vivos. Mataban. Yo escuché un audio en árabe donde uno de esas personas decía, mamá, mamá, maté a un cerdo, maté a un cerdo. Un cerdo representaba a un judío. Y para ellos es promesa porque la yihad o la guerra santa que ellos predican o postulan en su fe los ayudará allá a tener vírgenes en el cielo. Ese es el llanto de Ismael. Los árabes reclaman lo que le pertenece a los israelitas. Yo llego a mi casa y comienza la guerra, una guerra terrible. Todavía se viven las consecuencias de esa guerra. Miles de personas muertas, tanto de Israel como de Palestina, como del Líbano, muerte y muerte y muerte. Uno dice, Señor, toda esta gente puede ser salva si escuchara tu mensaje. Lo único que puede traer al hombre paz es que escuche el mensaje del Evangelio. No, al contrario, ellos van buscando guerras y guerras y guerras. Comenzó esa guerra, hermanos, terrible. Muchas veces en el automóvil sonaban las alarmas de misiles, tocaba salir con mi esposa, mis hijos, tirarnos a tierra. Si estábamos haciendo el culto, bajar al búnker, protegerse. Una vez estaba cerca de mi casa y había un fuego contra una tajaná, una estación donde había muchos judíos esperando buses y mataron. Después un camión atropelló a mucha gente, alguien se puso unos explosivos, mató personas. Eso es lo que se vive allá. Y eso que tiene que ver con nosotros, pastor. De una u otra forma nos conecta. Porque por causa de la caída de ellos, yo tengo riqueza en cuanto al Evangelio. La Biblia dice, pues algunas ramas, o Romanos 11, fueron desgajadas, Israel. Y tú, siendo olivo silvestre de otra parte, te injertaron en el olivo natural, para que tú disfrutes de la savia, de la raíz. Vosotros que no erais pueblo, pero ahora soy llamado
pueblo. Tú que no merecías. Y dice la Biblia, no te jactes de las ramas naturales. No te burles de las ramas naturales. Romanos 11:23 dice, y aunque ellos permanecieron en incredulidad, serán injertados nuevamente por poderoso en Dios. Amén. El Salmo 83 aparece con las guerras. Usted lee el Salmo 83 y aparecen ciudades como Edom, Ismaelitas, los Moab, los Agar, los Agaritas, los Jebal, los Amón, Amalek, Filistea, Tiro y Asiria. Son las naciones de hoy. Jordania, las tribus del norte de África, Jordania central, Arabia Saudita, tribus nómadas, Líbano, Jordania, el desierto de Neguev, la franja de Gaza, Líbano, Irak, Siria y Turquía. En el Salmo 83 están haciendo guerra. ¿Quiénes son los que mandan misiles hoy a Israel? Salmo 83. Amalecitas, edomitas, amonitas, los de Yemen, mandan misiles a Israel. Pero hoy hay algo terrible, y es donde yo quiero apuntar para ir terminando el mensaje. La semana pasada nos dimos cuenta que tuvo que intervenir Estados Unidos en el conflicto porque Irán había bombardeado a Israel, Israel bombardeó a Irán. Este es un bloque, es una médula del mundo, hermanos. Es una fibra muy nerviosa del mundo. Irán hoy es el país que tiene el 60% de la reserva del uranio. Como Irán llega al 90% de la reserva de uranio, van a crear una bomba nuclear para matar de un solo acto millones de personas. ¿Y saben dónde lo quieren poner? Si usted lee el Salmo 83 con Isaías, con Jeremías 49, usted se va a dar cuenta que hay un postulado, un mensaje de esas naciones en contra de odio de Israel. Tenemos que borrar sobre la faz de la tierra a Israel. Eso es una profecía bíblica, donde dicen que raeremos a Jacob y a toda su descendencia. Israel va y ataca a las centrifugadoras, pero ellos en represalia mandan misiles a Tel Aviv, matan millones de personas. Vuelvo y digo, violencia no justifica violencia. No se justifica la violencia de los árabes hacia Israel ni de los israelitas hacia los árabes. No se justifica. Hablamos desde el punto de vista bíblico de que Irán es el antiguo imperio persa. Ezequiel 38. Persia, Cus y Fut se levantaron en contra de Israel. Persia era lo que conocemos como Irán. Irán en la tercera década del siglo pasado es que ellos le dan el nombre de Irán. Y hoy se llama Nación Musulmana de Irán. Reino musulmano de Irán. Estas situaciones hacen que nosotros estemos atentos, porque nosotros estamos en la tierra, aunque en el mundo estamos en el mundo. Y como suceda una guerra, porque la guerra que va a vivir la iglesia es la guerra que estamos viviendo, el Salmo 83. Pero habrá una guerra que va a empezar con Irán, Turquía, Togarma, Turquía y Rusia. Irán, Turquía y Rusia. Es la guerra de Gog y Magog. Cuando esa dicen algunos historiadores que puede ser la tercera guerra mundial, que sucederá después de la del Salmo 83, ¿sí me van siguiendo? Y cuando suceda esto del Salmo 83, vendrá esta guerra de Gog y Magog, está en Isaías 38 y 39, y entonces vendrán contra Israel. La iglesia no va a pasar esa guerra. Será levantado al comenzar esa guerra. Y estamos a un punto, si va por el 60% y necesitan 90%, en el Apocalipsis hay una profecía en cuanto a la guerra con bombas nucleares. Wow, hermanos. Entonces la Biblia dice
que nosotros no esperamos que en la ONU firmen un tratado de paz. No estamos esperando que Netanyahu y Trump firmen un tratado de no agresión contra las naciones árabes y viceversa, las naciones árabes contra Israel o contra Estados Unidos. Porque el imperio persa o Irán hoy ha declarado la guerra a Estados Unidos públicamente. Usted lo ve en Google. Guerra, muerte, terror. Trump le dijo a los iraníes: les invito a que se vayan de esa tierra. Y usted veía los miles y miles de carros de personas abandonando Teherán. ¿Qué falta? ¿Cuál es nuestra nación, nuestro propósito como nación de Dios aquí en la tierra? Como iglesia del Señor aquí en la tierra. Predicar el evangelio a los gentiles. Decirle a los que no están bautizados aquí esta mañana que necesitan ser bautizados para que alcancen la salvación. Porque un día, en un abrir y cerrar de ojos, como el relámpago que va del oriente al occidente, así será la primera etapa de la venida del Hijo del Hombre. Ahora le voy a poner la estocada final a este mensaje. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: oh hermanos, no quiero que entristezcan sus corazones como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Yo en mi casa tengo un shofar, algún día se lo muestro, lo voy a traer acá para una enseñanza sobre alabanza. Tengo el shofar y a veces me pongo porque es difícil tocarlo, pero yo estoy aprendiendo a tocar cómo se toca la trompeta de anunciamiento que viene el rey. Porque el shofar se tocaba para convocación de la guerra, convocación a la asamblea y también para darle bienvenida al rey. Un ángel tendrá ese shofar. Y cuando suene ese shofar, tan poderoso será el sonido que los muertos en Cristo que estarán bajo tierra, hechos cenizas, llegará el día en que los muertos oirán su voz. Y vuestro cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Alguien diga gloria al Señor. Ese día la iglesia será quitada de la tierra como un imán. Será levantado. La palabra griega de rapto es arpazón o arpazo. Quitado con violencia. Como que antes que suene la alarma de la guerra mundial, porque cuando mandan un misil, suena la alarma de los celulares, a las tablets, a los televisores, a la radio, las calles públicas. Usted se imagina el día que diga: hay una guerra que viene con una bomba nuclear que puede terminar a un continente entero. Entonces Dios dice: no, a mi gente me la quito de ahí. ¡Aleluya! Por eso hay que permanecer en la iglesia. Porque el que permanezca en la iglesia es salvo. No importa el pecado, Dios te perdona el pecado. No importa el tropiezo, levántate y sigue adelante. Este camino no es para cobardes. Este camino es para valientes. Yo quiero irme con Cristo. Yo quiero vivir con Cristo. Hermana, todavía no, hermana. Todavía no terminé de predicar. Espérese un momentico. Es así. Yo quiero irme con Cristo. La razón de que yo sea cristiano, hermano, no es para estar aquí vestido de saco y corbata. No es para que usted se ponga faldas.
No es para que usted un domingo, ay, otra vez otro domingo, ay, voy para la escuela dominical y todo aburrido y viene así. No, no, esa no es la razón del que usted haya conocido a Cristo. Es porque Dios, abriendo en su gran misericordia, en su gran propósito, una puerta para todos los gentiles. Estábamos lejos, sin ciudadanía, sin pactos, sin promesas, lejos de Dios. Pero Dios derribó la pared intermedia y dijo: todo el que me mire a mí será salvo. Venid acá y sed salvos. La iglesia será quitada en un abrir y cerrar de ojos. La ley de Newton, la primera ley de Newton, la gravedad, se va a romper. Va a volar, usted va a volar. Usted va a volar. Si está vivo en ese momento. ¿Sabe qué, hermano? Yo soñé una vez. Qué sueño tan bonito. Estoy más seguro que me voy a salvar. Yo estaba en un puente grandísimo. Y en ese momentico la gente comenzó a volar. Y alguien gritó: ¡Cristo vino! Entonces yo hacía fuerza para volar también. En el sueño. Señor, yo no me quiero quedar. Desperté del sueño. Tan glorioso es el evangelio que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria que le viene a esta iglesia. Aleluya. Nos iremos para el cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Permítame hablar un poquitico sobre ese panorama. Daniel habla de las 70 semanas de Daniel. Oh, perdón la redundancia, pero el Daniel profeta habla de 70 semanas. La última semana hizo una pausa para que saliera el tiempo de la gracia. Cuando Cristo dijo consumado es, las 69 semanas pasaron de 7 años cada una. Después le hablaré de eso. Pero cuando Cristo dijo consumado es, se abrió un paréntesis en grande, en negrilla, que dice gracia de Dios. ¿Quién se salva en la gracia de Dios? Todos aquellos que acepten libre y espontáneamente el evangelio de Cristo. Todos aquellos que van a las aguas bautismales diciendo: yo me quiero salvar, soy un pecador, soy un hombre fornicario, un hombre adúltero, tengo mentiras, he robado, mi familia está destruida, hay gracia para mí. Dios dijo: sí, el evangelio es para eso, para buscar y salvar a todos los que se han perdido. Y el evangelio, la gente entra no por méritos propios, porque no es para que nadie se gloríe, sino que la gracia de Dios ha sido derramada para salvación a todos los hombres, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Por eso vale la pena vivir en santidad, dice Tito. Cuando el Señor levanta su iglesia, se van a caer aviones. Escúcheme bien, porque yo conozco a algunos hermanos que son pilotos de aviones, y como el Señor venga y el hermano esté volando ese avión, le va a quedar en la ropa nomás. Hijos de cristianos que conocen del evangelio, que su papá y su mamá no pierden escuela dominical, aquí están. Ellos saben, porque la mamá les ha predicado, porque el papá les ha predicado desde pequeño, que un día no vamos a estar, sino que vamos a estar allá. Van a venir a buscar a la mamá a la iglesia, al papá a la iglesia, y vendrán aquí a Rancho Grande. ¿Y dónde está papá? ¿Y dónde está mamá? No está. ¿Y dónde está el pastor? ¿Dónde está? No, se fueron. ¿Y ustedes qué? No, yo no sé. Yo creo que ellos se fueron con Cristo. Pero en Caracol Noticias va a decir: han desaparecido una cantidad de personas. Noticia de última hora, boletín informativo. Se lo llevó una nave. Cantemos "Se oye un grito", bajita. Se oye un grito. Se oye un grito. Tócalo, ministralo ahí. No, se desaparecieron. Se ahogaron en el Sinú. Y se lo llevó la corriente.
El diablo va a inventar una cantidad de mentiras. Pero ¿saben dónde va a estar esta iglesia? Pam, 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 para, na, 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 pam, 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 pam. ¿Qué pasa en una boda? El novio está así. ¿Cómo se llama el que se casó el sábado? Brian. Y yo, mi hijo, cálmese. Ella viene, cálmese. Cálmese. Usted relájese, lo estamos relajaditos, mijo. Yo me imagino a Jesús así, en la puerta. El ángel con el sofá en la mano. Cuando el ángel toque la santa convocación, una novia vestida de blanco, lino fino, resplandeciente. ¿Quién será esa novia? Apocalipsis 7 dice, ¿y quiénes son estos? ¿Y de dónde han salido? Y otro ángel le dijo, ¿no te acuerdas? Ellos fueron los que no pasaron por la gran tribulación. La iglesia no pasará la gran tribulación, porque esta iglesia será levantada antes del día grande y espantoso de Jehová. Cuando esa novia, que es la iglesia, llegue allá a las bodas del Cordero, los ángeles van a decir, bienvenida, abrí las puertas, abrid, y entrará la gente habladora de verdades. Aleluya. Va a estar el Señor esperándonos, y allá en la boda del Cordero dice la Biblia que seremos uno con Cristo. Si hoy somos la novia, dice la Biblia, ahora somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y alguien tiene esa esperanza esta mañana. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. En la boda del Cordero, y el Señor le dirá a la iglesia, bueno, ahora le voy a entregar galardones. ¿Cuántas almas se ganó usted? Tome, aquí están sus galardones. Coronas. La corona de vida, la corona de gracia, la corona de la gloria, la corona de los pastores, la corona de los ancianos. Los galardones. Ahí es donde la iglesia será juzgada, pero para bien. Reciba. Aleluya. La iglesia recibirá los galardones. 7 años viendo al Señor. Pero ¿sabe qué va a pasar aquí en la tierra? Porque el juicio de la gran tribulación, es para Israel, no es para la iglesia. Israel tiene que aprender por medio del juicio y de la espada lo que no aprendió por el amor y la misericordia. El anticristo aparecerá porque como ya no hay quien le haga resistencia aquí en la tierra, cuando la iglesia se vaya, se va la luz, todo esto quedará en oscuridad. Satanás dirá, ya tengo el camino libre. Se fueron esos pentecostales de Rancho Grande, se fueron, gracias a Dios que se fueron, dijo Satanás. Gracias a Dios que nos fuimos, ¿verdad? Entonces ya nadie le va a hacer resistencia. Entonces Satanás dijo, ahora voy a hacer que Irán, Estados Unidos y los judíos firmen un tratado de paz, y el Señor ahí les permitirá que firmen el tratado de paz, y habrá paz mundial. Este hombre va a hacer que haya guerra, que la guerra cese y que haya paz en todo el mundo. Llegará al Vaticano y le dirá, ya no necesitamos esa religión, yo me voy a inventar otra religión, nuevo orden mundial. Ya no necesitamos shekels, ya no necesitamos euros, ya no necesitamos bitcoins, ya no necesitamos pesos colombianos, que nunca sirvió. Bueno, sí sirve. Ahora yo me voy a inventar mi propia moneda, una religión, un orden mundial. Entonces dijeron, este hombre es tan sabio que puede ser el Mesías. Los judíos, vamos a montarlo en el trono de David. Y Satanás disfrazado de hombre de paz. Usted lo viera, la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Entonces Israel lo va a sentar en el trono.
Ese domo dorado que ustedes ven en Jerusalén tiene que ser destruido para que se levante allí en el monte Moriah el templo de Salomón, el tercer templo. Yo fui al museo y vi que en el templo está todo listo. Eso es una cosa impresionante. Un candelabro de oro altísimo, arpas, trompetas, las vestiduras, todo está listo. ¿Sabe qué falta? Que la iglesia sea levantada. Satanás se sentará como el anticristo ahí. Va a llenar la mente, el corazón de un hombre que van a llamar el anticristo y se sentará. Y 3 años y medio se va a quitar la máscara y va a romper el pacto con Israel. Entonces digo, ahora vamos a sitiar a Israel. Apocalipsis 6 dice que convocará a través de un espíritu de rana a los demonios más poderosos sobre la tierra. El hecho de que usted hoy vea a la iglesia, esta cantidad de gente bautizada en el nombre de Jesús que dice gloria a Dios, esta gente le hace una resistencia al diablo. Hay demonios poderosos que Dios dijo, ustedes no van a actuar ahora, y los tiene amarrados en el río Éufrates. El Señor le puso un nudo. Ustedes son muy destructivos, ustedes no van a destruir la tierra porque ahí está la iglesia. Pero cuando la iglesia sea levantada, a esos ángeles le quitarán el nudo. Cuando se destape el 6º sello, creo que se soltarán los 4 ángeles o los demonios. Entonces, los que se quedan, porque yo no me voy a quedar aquí. No, que me hago mochar la cabeza. ¿Cómo? Eso no sirve para nada. No te salvó la sangre de Jesucristo por tu ignorancia, te va a salvar tu propia cabeza. Si estás perdido por ella, entrégasela a Cristo, a ver tú, el Señor te arregla la cabeza. Cuando esos ángeles se vayan o comiencen a destruir, después que la iglesia se vaya, usted va a ver cosas aberrantes. No va a haber policía en la calle. La gente matará sin anestesia. Habrá violaciones. No tengo tiempo para mostrarles todas esas profecías. Las mujeres serán estrelladas, violadas. Habrá incestos. Habrá aberraciones como Sodoma y Gomorra, hombre con hombre. Ahora lo que usted ve no es nada. Mujer con mujer. Yo un día estaba en un centro comercial en Barranquilla y habían 2 mujeres allá besándose públicamente. Y llegó un anciano y le metió un bolsazo. ¡Respeten! ¿Sabe a quién se llevaron preso? Al anciano. Y yo acá, dele duro, viejo. En ese tiempo va a haber cosas terribles. Violaciones de niños. No va a haber dinero. La gente buscará comer y no hallarán comida. Tendrán que creer en la bestia, en el falso profeta y el anticristo para que puedan comer. Caerá un meteorito sobre la tierra. Las aguas se volverán amargas hasta el río Sinú. Habrá muertes por todas partes. Y dice, la tercera parte de los hombres morirán a causa de la violencia en la tierra. Serán forzadas las mujeres. Mateo 24 dice, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Un terremoto gigantesco, Apocalipsis 16. Las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, un meteorito sobre la tierra. Morirán los peces. Todo estará lleno de tinieblas. Una cuarta parte de la humanidad morirá. Apocalipsis 6:8 dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad. Cosas terribles, hermano. El falso profeta convocará, y el anticristo y la bestia convocarán a todos los imperios. Vengan, todos los que odian a Israel, vengan. Vamos a sitiarlo, vamos a rodearlo. Llegó el momento de exterminar a esta gente. Y ese mismo espíritu que habitó en Nabucodonosor, en Ciro,
en los griegos, en los romanos, en los alemanes de Hitler para acabar a Israel, aparecerá también allá en la gran tribulación. Estados Unidos, que protege a Israel, dice la Biblia en Apocalipsis 12, que será debilitada el águila. ¿Cuál es el animal que es logotipo de Estados Unidos? ¿Cuál es? El águila. Será debilitada. Israel dice, no, Estados Unidos, ya no puedo protegerte más. Estados Unidos va a perder la potencia militar, la potencia económica, ya no será tan potencia. Y dice, y abandonará a la mujer en el desierto. Esa mujer es Israel. Y la mujer dio a luz, es una profecía. Recuerden que cuando se habla de Apocalipsis, la profecía puede ser activa, pasiva o retroactiva. Es decir, ya pasó, está pasando o volverá a pasar. Y la mujer abandonó en el desierto al varón, al niño. ¿Quién es esa mujer? Israel. ¿Y quién es el niño? Jesucristo. Y dice, y ese niño regirá con vara de hierro las naciones. Allí Israel perderá toda la potencia y se reunirán todos los ejércitos del mundo alrededor. La famosa guerra de Armagedón, Apocalipsis 16. Se partirá el monte de los olivos. Yo fui al monte de los olivos. Se partirá en dos. Parece que va a ser un terremoto que lo va a partir. Otra vez va a aparecer el valle de Acor, que está por debajo de la carretera. Se secará el río Éufrates. Vendrán los imperios del norte, del oriente. China, Corea del Norte, vendrán contra Israel. Los del norte, Rusia, Togarma, que es Turquía, los persas, que es Irán, las naciones árabes sitiarán. Y los judíos estarán acá. Ese no era el verdadero Mesías. Entonces comenzarán a preguntar, ¿y dónde está el verdadero Mesías? ¿Y dónde están las promesas de su advenimiento? El verdadero Mesías está en el cielo con gente, que no era pueblo. Y al finalizar los 7 años de la gran tribulación o de la boda del Cordero, el Señor aparecerá y le dirá a la iglesia, tengo unos amigos, tengo que ir a buscarlos. Y de pronto hasta yo le pregunto, Señor, ¿quiénes son tus amigos? El Señor me va a decir, Carlos, ¿sabes qué? Yo le prometí a un hombre llamado Abraham, un hombre de fe que se montó en el camón de la mudanza sin saber para dónde iba, y mira, en él son benditas todas las familias de la tierra, en él serán benditas las naciones de la tierra. Y Apocalipsis 19 dice que el Señor convocará a los ejércitos del cielo. Aleluya. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: King of Kings, Lord of Lords, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo es nuevo. Apocalipsis 19 dice que todo es nuevo. El anillo nuevo, el cetro nuevo, la corona nueva. Pero hay algo que no es nuevo, y es el vestido salpicado en sangre. ¿Sabe por qué? Para cuando usted lo vea en la eternidad diga, yo fui comprado con precio de esa sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. Y se abrirá el cielo y aparecerá el ejército del cielo, y el que lo monta se llama fiel y se llama verdadero. La primera entrada de Cristo a Jerusalén fue en un pollino, hijo de asna, con humildad, con servidumbre. Pero la segunda venida de Cristo no va a ser en un pollino, hijo de asna, sino que va a ser en un corcel blanco. Ese corcel está ya listecito en el cielo. Y no solo Jesús tendrá caballos, la iglesia también montará allá caballos. ¿Acaso Jesús no sabe que el Dios hace todas las cosas? ¿Acaso no hicieron caballos aquí en la tierra? Hará caballos también en los cielos. Y aparecerá el jinete y el ejército del cielo atrás de él. ¿Sabe quién es ese ejército? Usted. Y vendrán donde está Jerusalén. Y
Y se abrirá el cielo como un pergamino. Y los que están conectados por YouTube, porque va a existir YouTube en ese entonces, van a ver cómo transmiten en vivo. Transmisión en vivo. Se abrió el cielo. Una gran cantidad de personas vestidas de blanca aparecen en el firmamento. Gente que estaba perdida hace 7 años aparece en el cielo con un caballo blanco. ¿Quién es esa gente? Israel está acá. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Se parece al hijo de José, el carpintero. Se parece al hijo de la Virgen. ¿Quién es? Los judíos estarán aquí viendo la salpicadura de sangre, pero mirarán las heridas en sus manos. ¿Y esas heridas en tus manos qué son? Jesús le va a responder: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Yo vine a ustedes y ustedes no me atendieron. Crucificasteis al autor de la vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por amor a mi siervo Abraham, yo los recogeré de los confines de la tierra, los atraeré luego, no me acordaré más de sus pecados. Y alguien le va a preguntar: ¿y qué es esa herida en tu costado? Mirarán a mí, a quien traspasaron. En ese momento Israel aceptará a Cristo como su Mesías. Y cuando entre en la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Los judíos se van a postrar y van a reconocer al verdadero Mesías. Ya no al falso Mesías, no al anticristo. Reconocerán al verdadero Cristo. Le dirán a la iglesia: ¿ese es el Hijo de Dios? Sí, es el Hijo de Dios. Y la iglesia le va a responder: y sabemos que el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y vamos a señalar en el jinete: ese es el verdadero, ese es Dios y la vida eterna. ¿Sabe qué va a pasar cuando Cristo venga y ponga el pie en el monte de los olivos? Todos los ejércitos de la tierra vendrán en contra de Israel, pero ahora Israel no lo sostiene Estados Unidos, sino que lo sostiene el mismo Dios hecho carne, el mismo Dios que se manifestó en carne y nació de la Virgen María. Ya la Biblia puso la sentencia de la guerra, ya la puso. ¿Sabe quién la va a ganar? ¿Sabe quién la va a ganar? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Termino con el versículo que comencé. Si la caída de Israel y su transgresión son riquezas para nosotros, y mire dónde estamos, hermano, nos han perdonado los pecados gratis, nos dieron el Espíritu Santo, que es una herencia para los hijos de Dios. Cada vez que escucho a alguien hablando en lengua, dice: Cristo viene, porque la lengua es confirmación de que el Espíritu Santo está en la iglesia. Cristo viene. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros el Consolador. Pero después dice: me voy pues a preparar morada, para que donde yo esté,
vosotros también estéis. Si la caída de Israel trajo gloria, ¿usted se imagina cuando Dios restaura a Israel y a la iglesia? Eso va a ser algo extraordinario, hermanos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay gentil ni judío, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. El misterio, decía Pablo en Efesios, el misterio oculto por generaciones ha sido manifestado en Cristo. La iglesia se unirá y Abraham dirá: de las simientes el Dios del cielo hizo una sola nación, los escogidos de Dios. Cuando se acabe el periodo del juicio, el Señor le dirá a la iglesia: vamos a gobernar las naciones 1000 años. Israel permanecerá. Pero después que se acabe esto, vendrá el juicio a los hombres que no aceptaron a Cristo. Y el Señor llevará a la Nueva Jerusalén a todos aquellos que son sus hijos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo que estuvo en su casa no aceptó al hijo que volvió. Pero después el padre le dijo: pero todo lo que está aquí es tuyo. Ese hijo mayor representa a Israel y el hijo pródigo, la iglesia. Amén. Pero ambos son hijos del Padre. Esta mañana hay una oportunidad de gracia para alguien. Esta mañana Dios quiere salvar a alguien. Esta mañana hay un propósito maravilloso de salvación. Cristo está en la iglesia. Póngase en pie, por favor. Todo el que quiera venir al altar ahora puede hacerlo. No hay salida, es la gran tribulación. Hoy Dios quiere salvarte. ¿Alguien quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Alguien quiere entrar en paz con el Señor? Dios quiere salvarte hoy, quiere darte paz. Acepta a Cristo en tu corazón. Dile: Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador. Yo no me quiero quedar aquí, Señor.